Ya contamos con la creación de los data sources y eso pues vimos cómo se instala el conector y se conecta a la base de datos. Ahora, antes de crear repositorios, fíjense que los repositorios necesitan el data source y necesitan los modelos. Vamos a ver qué es un modelo. Un modelo es la representación de una entidad en nuestro sistema. En este caso, nosotros tenemos 5 entidades o 5 modelos que deberán crearse para el microservicio de administración de vehículos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a crear un modelo específico acá en Loopback? Pues vamos nuevamente a la consola. Sacamos el data source. Recordemos acá que esta contraseña corresponde a la contraseña con la cual ustedes se conectan con el usuario root a través de cualquier administrador de la base de datos, ya sea PHPMyAdmin, HeidiSQL, el Workbench o cualquier otro, ¿sí? Muy bien. Listo, acá lo tenemos y nuevamente el comando acá pues será lv4, es decir, para que utilice el loopback 4 y cree un modelo. Voy a decir esto. Y pues ahora es momento de indicar los datos del modelo. Entonces, nombre de la clase model. En este caso debemos iniciar por los independientes. A ver, vamos a decirle por acá. Bueno, no, se pueden crear todos de manera indistinta, sin ningún orden. Pues, ahí iniciemos por marca y categoría, que son sencillos para que comprendan fácilmente esto. Entonces voy a crear por acá marca. Marca, lo inicié pues con M mayúscula, no hay ningún problema si se inicia con M minúscula. Acá, dentro del loopback, hay dos tipos de modelos. El primero es de tipo entity o de tipo entidad, donde se definen entidades que van a ser almacenadas de manera persistente, es decir, con acceso o con almacenamiento en base de datos. Diferencia con modelo normal, es decir, de un objeto del dominio del negocio, de la lógica de negocio. Por ejemplo, entidad, nosotros sabemos que vamos a almacenar marcas, o sea, vamos a almacenarlas, vamos a editarlas, vamos a eliminarlas, a listarlas. Entonces sabemos que va a ser con sus datos persistentes. Pero si nosotros venimos, por ejemplo, acá, sabemos que notificaciones, nosotros no vamos a almacenar nada de notificaciones en la base de datos, solamente vamos a tener allí un servicio que me permite a mí obtener, que me entre unos datos, un origen, un destino, y me envíe un mensaje. Ahí no estoy almacenando nada en base de datos. Por lo tanto, esto será un modelo, cuando más adelante lo hagamos, esto será un modelo de dominio de negocio, ¿sí? Entonces será de tipo model en su momento. Pero ahora, todo lo que vayamos a almacenar, todo lo que vayamos a gestionar contra la base de datos va a ser de tipo entity. Elegimos entonces entity y además él nos pregunta, ¿desea permitir propiedades adicionales? Eso quiere decir que sean estrictamente las propiedades que van en la base de datos o no. Es decir, yo puedo permitir que, que en este caso la marca tenga el ID y el nombre, ¿cierto? El ID y el nombre, que son los datos que hemos definido en el diseño, ID y nombre. Pero si yo quiero permitir que ese modelo, además de lo que tiene para base de datos, maneje alguna otra cosa, algún otro datico ahí para lógica de negocio, pues acá lo podemos definir. Sin embargo, a mí no me gusta decirle que me permita propiedades adicionales. Es lo que es y ya. Entonces, acá aparece yes o no. Y digamos que la que está en mayúscula es la opción predeterminada. Si yo le doy Enter, por ejemplo, ahí va a tomar la no. ¿Sí? Ok. Vamos a añadir una propiedad a marca. Especifique el nombre de la propiedad vacío cuando haya terminado ya de construir todas las propiedades. En este caso, yo voy a ingresarle el ID. ¿Sí? Él me va a preguntar, ¿de qué tipo de dato es? Pues va a ser de tipo numérico, porque va a ser el identificador único que va a estar allí y sabemos que es una secuencia de números, empieza en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le digo que es numérico. Y él me pregunta automáticamente, ¿es ID, ese ID que acabo de ingresar, la propiedad de ID de la tabla? Le voy a decir que sí.
Me dice, el IDE se genera automáticamente. Fíjense que acá ya la opción en mayúscula es la Y de yes, y yo le voy a decir entonces por defecto que sí. Entonces él me dice, listo, se va a generar automáticamente. Vamos a añadir otra propiedad a la marca. ¿Cuál va a ser el nombre de esa propiedad? Nombre. ¿De qué tipo de dato? Bueno, ahora no les hice el recorrido. Acá tengo muchísimos tipos de datos. De tipo any, que es como el comodín, string, numérico, booleano, de tipo objeto, un array, de tipo fecha, de tipo buffer, un punto geográfico. Bueno, en este caso, el name o el nombre va a ser de tipo string. Muy bien. ¿Es necesario? Es decir, ¿es obligatorio? Sí, yo le voy a decir que sí, que es obligatorio. Ya he terminado de agregar los campos específicos de este modelo, ID y nombre. Pues me dice, cuando ya termine, pues incluya una propiedad vacía, un nombre vacío. Ya he terminado, entonces propiedad vacía, y ya él sabe que he terminado y me dice, ok, se ha creado el modelo marca dentro de SRC Models. Fíjense acá. Y ya tenemos acá una clase completa, ¿sí? Una clase que hereda de Entity, que es un modelo, tiene un decorador modelo, y me define una serie de propiedades. La propiedad que se llama IDE, que es opcional porque es autogenerada, ¿sí? Entonces, es la identificadora, es verdadero. Se genera, sí es verdadero. Luego la propiedad nombre, que es de tipo string. Fíjense que todo esto es .ts, esto es TypeScript, es muy similar a lo que es JavaScript. Entonces, tengo un tipo que es string, es requerido, true. Recuerdan que ahí decía, ¿se requiere? Sí, le dijimos que sí, que era como obligatorio. Y listo, miran el constructor, y listo, se hace el export de este tipo, y ya está. Muy bien, pues esto como nos demoramos un poco porque les estaba explicando cada cosa. Pero acá simplemente le puedo decir LB4 model nuevamente y se van a dar cuenta que esto se genera rapidísimo. ¿Cuál es el otro? Categoría. Entonces, categoría sin tilde, por favor, acá sin tilde. Categoría de tipo entidad. No. Nombre, ID. De tipo numérico, es la propiedad ID. Sí. ¿Se genera automáticamente? Sí. Nombre, es de tipo string, es necesario. Sí. Listo, ya tengo una categoría, es decir, ya he creado este modelo en cuestión de segundos. Mira, acá está la categoría nuevamente. Ya. Ahora vamos a revisar qué otra cosa hay por acá. Por ejemplo, el proveedor. Vamos a crear el proveedor rápidamente. Proveedor. Entity, no. El ID es de tipo numérico, si es la propiedad. ID si se genera automáticamente. Luego, ¿qué viene? Razón social. Razón social. O sea, así es de tipo string, es necesario sí. Luego viene la dirección, teléfono y correo. Dirección, muy bien, es de tipo string, es necesario sí. Teléfono, es string, es necesario sí. Y luego el correo, es string, es necesario sí. Listo, finalizamos. Ya nos ha creado el modelo de proveedor. Y miren que acá tenemos toda la clase con todo el código y no tenemos que preocuparnos por escribir nada, nada, nada de código. Luego siguen, digamos, las fotos. Y acá hay algo interesante. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente LB4 Model y le voy a llamar foto. Y este va a ser de tipo entity, no permite propiedades adicionales, lo va a llamar ID, es de tipo numérico, le digo que sí es el ID, que sí se genera automáticamente, y luego vamos a definirle nombre del archivo de la foto, es de tipo string, es necesario, sí, claro, es obligatorio, especificar el nombre de la propiedad, ya hemos terminado ahí. ¿Por qué yo no le creé el ID vehículo? Pues ahora nos vamos a dar cuenta en las relaciones. Estos que son foráneos no se generan en la creación del modelo como tal. Eso se genera a través de las relaciones, que será el siguiente tema que veamos después de crear estos modelos.
Por el momento, pues vamos a finalizar acá creando el modelo de vehículo. Entonces, tenemos acá vehículo. Muy bien, es de tipo entity. No permite propiedades adicionales. Inicia por un IDE, que es de tipo numérico. La propiedad IDE sí. Se genera automáticamente sí. Vamos a tener este color, modelo, color, es de tipo string, necesario sí. Modelo, es de tipo numérico, es necesario sí. Serie chasis, es de tipo string, es necesario sí. Serie motor, es de tipo string, es necesario sí. Continuamos con el ID de la marca, no se pone acá. ID de la categoría tampoco. Vamos a tener el precio, el descuento y el estado. Precio es numérico, es necesario sí. Descuento es numérico, es necesario sí. Y el estado, sí. Estado. El estado, pues lo podemos tener si está disponible o no. Sí, puede ser un booleano. Vamos a dejar acá un booleano. Es necesario, no, digamos que no, para que ustedes vean acá algo, me va a pedir un valor predeterminado, ¿sí? Acá le voy a decir que el predeterminado de ese vehículo es que si está, acá, esto, que si está, el valor predeterminado es que sí está disponible. Muy bien. Y el ID del proveedor, pero esas llaves foráneas o esos IDs que provienen de otras tablas, de otras entidades, pues acá no las vamos a agregar. Así ya finalizamos el vehículo. Si en algún momento yo necesito modificar algo, es decir, no, el ID no es de tipo numérico, sino es de tipo string, pues acá lo cambio y lo cambio acá en tipo de dato, en los dos, y ya está. No tengo que ir a ninguna otra parte. Si esto es como una plantilla, si necesito agregarle una propiedad adicional, por ejemplo, este true acá, el true era con T minúscula. Listo, mire, lo modifico y ya, no hay ningún problema. Muy bien, listo. Pero yo creo que el opcional ahí debe ser el descuento. Listo, mire, entonces acá, si ustedes consideran eso. Opcional, ¿cómo le digo que sea opcional? Con un interrogante. Y ya. Y si entonces el valor predeterminado que sea 0. Ya, esto lo puedo modificar acá sin tenerlo que volver a crear. ¿Vale? Listo, entonces, tan sencillo como eso. Opcional del descuento, sí, ¿cuál es el valor predeterminado? Y ya está. Muy bien, muchachos. Esto acá, pues, una buena práctica es cada vez que ustedes hacen esto, algo que me hice ahora con los data sources en el video anterior, fue subir este cambio. Pues ya simplemente, acá la idea es que ustedes agreguen todo lo que tienen ahí pendiente, y commit, y el mensaje será creación de modelos y data source. Bueno, listo. Y push y se me va todo para arriba y acabo de sincronizar todo lo de este microservicio. Muy bien, abro la sección de preguntas. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. De Yo modelos. tengo una inquietud. Sí, dime. Lo que pasa es que no me quedó muy claro en la parte en la que se generaba ya sea la entidad o el modelo. O sea, no sé en qué parte exactamente tengo que escoger la entidad y en qué el modelo. Ok, vale. Aquí podemos nuevamente. Bueno, vámonos a. Resulta que cuando yo voy a preguntar o cuando voy a tomar esa decisión si el modelo que voy a crear es de tipo entity o de tipo model, yo voy a preguntar, ¿esa información de ese modelo la voy a almacenar en base de datos? ¿Sí o no? Si sí, entonces lo pongo de modo entity. Si no, lo pongo de tipo modelo. Cuando yo no voy a almacenar una clase o un modelo en base de datos, cuando lo voy a utilizar para lógica de negocio. Por ejemplo, te pregunto, Viviana,
¿Tú crees que toda la información del vehículo la vamos a almacenar y gestionar dentro de la base de datos? No, creo que no. No es necesario guardar esto en base de datos. El color, el modelo. Sí, esos datos sí. Ah, por eso. Entonces es eso. Todo el vehículo como tal, toda esa información la vamos a almacenar en base de datos. Toda la información no. ¿Qué O sí. información? No. No, pues todo se requiere tenerlo en una base de datos. Exactamente, Viviana. Todo lo de un vehículo, porque es digamos que es el núcleo del concesionario, los vehículos, ¿cierto? Entonces, toda esta información yo la voy a almacenar en base de datos, o si es una porción únicamente porque se puede dar el caso, claro está, por eso hay opción de permitir, digamos, propiedades adicionales. Entonces, algunas propiedades adicionales que yo le envíe que no estén definidas inicialmente, pues él las podrá gestionar para lógica de negocio, pero no la podrá almacenar en base de datos. Es eso. Profe, Ahora, una pregunta. eh, un momentico, yo le termino de aclarar esto a Viviana. Por Ok. ejemplo, el vehículo. La marca, la categoría, marca y categoría también las vamos a almacenar en bases de datos. ¿Por qué? Porque deben estar disponibles allí para cuando yo cree el vehículo. ¿Verdad, Viviana? ¿Me comprendes ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, ahí yo siempre voy a definir esos modelos que yo digo, esta información se va a almacenar en base de datos, sí o no. Sí, yo necesito tener esta información de marca y categoría en base de datos, por ejemplo, para la creación de vehículos. Y todos los datos de un vehículo, pues yo los necesito almacenar en base de datos para tenerlos disponibles para que pueda vender por parte de un vendedor a un cliente. Entonces, cuando yo digo sí, esa información se va a almacenar en base de datos, el modelo debe ser de tipo entity. Sin embargo, por ejemplo, yo voy a necesitar una clase, vean esto como una clase de Java, o sea, sí, un public class, lo que sea. Eh, entonces, esto en realidad es una clase. Vehículo, si lo vemos acá, vehículo es una clase, ¿sí? Una clase que sus propiedades van a almacenarse en base de datos. Sin embargo, si yo necesito una clase para que, por ejemplo, me reciba dos parámetros, origen, bueno, tres, origen, destino y el mensaje. Bueno, entonces yo simplemente voy a recibir esos tres parámetros en un método, voy a procesar, es decir, voy a enviarle desde un origen hasta un destino un mensaje específico y lo envío utilizando algo más. ¿Eso lo almacené en base de datos? No, solo lo tomé y lo envié para un correo electrónico, para un número de celular o lo que sea. Esa clase va a ser de tipo model. ¿Por qué? Porque no necesita persistencia en base de datos. ¿Me comprendes ahí ya ahora la diferencia, Viviana? Sí, profe, sino que se me hizo ver, no sé, no logré captar en la parte cuando usted las estaba creando que le estaba mandando una Ok. N. Sí. Entonces, por eso. Vale, listo. No, era esto solamente. Muy bien. ¿Quién más tenía una pregunta? Profe, la pregunta Sí. es, ¿cuándo se le va a pedir información al usuario que no se vaya a guardar en base de datos? ¿O como Muy qué bien. ejemplo podría ser? ¿Como qué ejemplo? Listo. Entonces, acá dentro del vehículo puede ser que no vayamos a almacenar información. Podría ser si la cantidad de existencia. Por ejemplo, no la voy a almacenar en base de datos, pero la voy a utilizar en la lógica de negocio para algo, en el backend, para notificar a inventario, por ejemplo, para capturar esa información de inventario. No la almaceno en mi base de datos como tal, pero sí interactúa con otro sistema. La cantidad de existencia. Yo sé que el estado está disponible, sí, pero entonces con base en ese estado puedo decir yo qué cantidad, bueno, está disponible, sí, entonces vaya al software de inventario y dígame cuántos hay y venga y tráigame eso y me lo asigna a una variable cantidad, ¿sí? Entonces, no la almaceno en mi base de datos, pero si es una propiedad que tal vez necesito para lógica de negocio, acá dentro de mi backend, dentro de mi clase para hacer alguna otra operación. ¿Me hago entender ahí?
Sí, profe, muchas Sí, gracias. vale, con gusto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a revisar el chat. Ok. Pregunta Juan, también para decir que el descuento es opcional, se le puede quitar el required y ya. El required se le quita, pero no es suficiente con eso, siempre debemos agregarle el interrogante. El interrogante, porque esas propiedades con el interrogante son las que son opcionales como tal dentro de, dentro de la clase. Esto es lo principal. Es más, si yo quiero, por ejemplo, acá descuento es opcional, required true, esto sería como una contradicción. Yo le puedo quitar esto acá, sí. ¿Sí? Ahora sí. Descuento, interrogante, y acá le quitamos el required porque eso sería, digamos, como, sí, una contradicción. Le estoy diciendo que es opcional, pero required true. No, es este. Más no, el required es más un atributo de la propiedad. ¿Vale? Muy bien. Vale, con mucho gusto. Ahí me escribe pues, por el chat. Con esta pregunta, pues finalizamos esta sección de creación de modelos.